El gabinete Martos ha recibido la confianza del Congreso en una votación que, ya lo dicen los primeros reportes, los primeros datos a la vista, como histórica. Tan histórica como fue la no confianza, la negativa de la confianza a Pedro Cateriano. Lo que son las cosas. Ahora toca el análisis con Beatriz Ramírez, constitucionalista, y el politólogo Juan de la Puente. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos al programa. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, a ver, a flor de piel, con la noticia casi en desarrollo, ¿no? O por lo menos con un desenlace que acaba de ocurrir a la vuelta de la esquina, Beatriz. Decía en la presentación que no deja de sorprender o llamar la atención que en tan poco tiempo histórica fue la negativa a la confianza de Cateriano e histórica es la cantidad de votos que ha recibido el gabinete Martos hoy por hoy. ¿Son las políticas públicas o las personas o todas las anteriores? O el contexto bastante vergonzoso que pasó la semana pasada, es otra opción. Mi lectura es esta, desde una perspectiva constitucional. Lo que yo creo que ha pasado aquí es que por fin se ha separado por caminos separados la confianza inicial que se merece todo gabinete del control político que luego va a ser el que van a experimentar, parece que no solo el ministro de Educación, sino la ministra de Economía. En nuestro país está permitido que cuando un gabinete esté en funciones, el Congreso de la República ejerza una labor de control político. Es decir, el Congreso lo que hace es pedir cuentas sobre ciertos temas que considera relevantes del manejo de la política de gobierno. Y eso es algo que se le reclamó a la votación de la semana pasada. Se reclamó que no se había hecho esta separación entre el control político y el poder dar una confianza a un programa general de gobierno inicial. Y ahora yo diría que no todo es felicidad, esa sería mi frase primera, no hay que cantar victoria, porque habrá que ver qué es lo que pasa con la interpelación del ministro Benavides y si se produce finalmente, parece que sí, la interpelación a la ministra de Economía. Ese era el tema que justamente quería hilar contigo, Juan, porque, a ver, es importante la votación que ha recibido el gabinete Martos, son 115 votos, hasta UPP, que no se esperaba, casi todos, salvo uno de sus congresistas, cuyo nombre es bastante difícil de pronunciar, pero se dice algo así como Posemoscroute Chahuapayano, lo dije bien, ha votado en contra. Y él además habla de, como el señor Arapa en Acción Popular, una vacancia al presidente Vizcarra. ¿Cuál es tu primera lectura a partir de lo que señalaba Beatriz, ¿no? Recibe la confianza, un montón de votos, pero Benavides y Alba vienen después? Bueno, yo creo que estamos frente a un hito, una batalla más grande, ¿no? Es como cuando dos boxeadores se abrazan, porque quizás están un poco agotados o porque el público cree que están peleando mal. Sí me parece significativo los 115 votos. Tiene un efecto político porque rebaja las tensiones y sobre todo demuestra que el gobierno no ha cambiado mucho su mensaje, pero el Congreso sí ha hecho el mayor gasto hoy día. Me explico en lo siguiente. Salvo en el asunto del tono, del talante del Premier, que es importante también, y un mayor énfasis en el asunto de la protección social de las personas vulnerables frente a la crisis económica, no han habido mayores cambios en el mensaje del gobierno. Los cambios más sustantivos los han hecho las bancadas. Y ya a la cuarta intervención de las bancadas ya se presumía que se iba a votar a favor. Entonces, ¿cómo explicar entonces una votación tan alta si es que en términos de fondo se han producido pocos cambios? Y entonces mi impresión es que hay una parte visible de esta crisis, los hechos de hoy, ¿ya? Pero hay una parte oculta
Y es que los actores, por lo menos el Congreso, no ha develado todas sus armas, sus instrumentos, y porque el Congreso, el gobierno también se está reservando medidas, porque es muy interesante lo que se ha votado hoy día. Se ha votado en realidad una doble confianza. La confianza al gabinete y la confianza de que mañana no sean adoptadas en el Consejo de Ministros medidas muy restrictivas y excepcionales con las que el Congreso no podía estar de acuerdo. De modo que yo redondearía esto diciendo que lo que hemos tenido es un rebote de la crisis de la semana pasada, ¿no? Y esto claro, es útil, nos ayuda mucho a bajar las tensiones, a rebajar las expectativas, pero eso es lo que tenemos. Claro. Beatriz, el gobierno ciertamente no puede cantar victoria. Es un respaldo, un espaldarazo, llamémoslo como querramos, de acuerdo a ese significado, pero lo que viene tampoco es muy grato. Estábamos hablando de las interpelaciones a Benavides y a la ministra Alba, el proyecto para liberar fondos de la ONP a los pensionistas, algo que tiene con un intenso dolor de cabeza, migraña al Ministerio de Economía y al gobierno, ciertamente. Viene también un proyecto aprobado en Comisión de Defensa del Consumidor para liberar el 100% de los fondos de las AFPs. Es decir, lo que viene quizás sea un poco más de lo mismo, pero ya con una confianza otorgada y que te da un camino entre quiénes van a ser los actores, frente a un señor Martos que ha buscado siempre conciliar, no ha querido ir al enfrentamiento. En la parte final de su exposición, hasta la partecita final, se le llega a temblar la voz un poco cuando dice que él no ha escuchado a los congresistas, sino ha escuchado a los peruanos a través de los congresistas, ¿no? Y lo cual arrancó aplausos. Se escucharon hasta en los parlantitos de los congresistas de manera virtual. ¿Cómo ves el escenario inmediato con todo este contexto que se proyecta? Yo diría dos cosas, Jaime. Una cosa es que es saludable que se haya separado el control político, al menos en una primera mano, para dar un cierto nivel de viabilidad al gobierno. Porque si seguíamos en la intransigencia de la semana pasada, ni siquiera hubiéramos tenido gabinete. Y nos hubiéramos podido pasar una y otra vez así, porque el Ejecutivo está bastante frágil. Ya jugó la carta de la disolución. Durante el último año, el Ejecutivo no tiene ninguna posibilidad de contrapeso al Parlamento. Y yo creo que es un momento de gran responsabilidad, y por eso creo que es una primera victoria y bastante flaquita, porque la interpelación puede abrir la puerta a la censura del ministro de Economía. Y esa censura puede venir de la mano de que el Ejecutivo, por ejemplo, observe una norma o no esté de acuerdo con la posición del Congreso, con una posición que tenga sobre lo de AFPs o sobre lo de la ONP o cualquier otra norma. Porque el Ejecutivo ahora es un Ejecutivo débil. Durante todo este último año constitucionalmente es un Ejecutivo débil, ¿no? Esperemos que no haya habido una negociación debajo de la mesa, quisiera creer que no, pero creo que si lo miramos bien y somos bien pensadas y bien pensados, diríamos: ahora viene el momento del ajusticiamiento y es constitucionalmente legítimo hacer ese ajusticiamiento por medio de interpelaciones e eventualmente censuras. Y el gobierno no va a tener ninguna forma de pararlo. Así que es momento en el que tiendan puentes. Así es. Ahora, Juan, para entender justamente estos puentes que deberían tenderse como lo reclama Beatriz, sería bueno entender qué ha pasado para que en una semana cambien de opinión de manera tan drástica. ¿Qué es lo que ha hecho que los congresistas cambien así de pronto? ¿Será la estrategia que plantea el premier Martos de una guerra? ¿Será que los congresistas han estado un poco avergonzados, ¿no? Porque se les decía que ellos eran el escollo, el tropiezo, la piedra
frente a justamente la batalla que hay que dar frente al coronavirus. Ha sido el tono de Martos. Martos, con su lectura y sus furcios al momento de exponer, ha sido más humano. ¿Qué crees que ha motivado este viraje de los congresistas tan drástico? Yo creo que hay muchas razones y son concurrentes. Si yo escogería una, por lo menos predominante o muy importante, es el peso de la opinión pública. Varias oportunidades en que el Congreso ha retrocedido en los últimos años ha sido por el peso de la opinión pública, incluso por encima de una debilidad o fortaleza del Ejecutivo. Y entonces la sensación de la opinión pública es que la semana pasada el Congreso se extralimitó, hizo una jugada de más. Y por eso es que creo que a este debate el Parlamento llegó muy presionado y el resultado de los 115 votos es una expresión de ello. Porque si uno mira el debate de hoy, en realidad el Congreso no le ha exigido mucho. Y yo creo que el gobierno no ha entregado mucha información sobre el asunto de políticas de salud para prevención y mitigación de la pandemia. Y se le ha entregado la confianza. Por esa razón, me parece que siendo importante el momento al que se ha llegado y expresa una pequeña victoria del presidente de la República, las tensiones podrían continuar si es que no se aprovecha el momento. ¿En qué debería aprovecharse este momento? En poner sobre la mesa el Pacto Perú, porque el Pacto Perú permitiría moderar las expectativas. Pero esa opinión pública también le puede jugar en contra al gobierno, porque hay algunas banderas que levanta el Parlamento y que la gente considera que son racionales, como por ejemplo entendió que el retiro de ese porcentaje de fondos de las AFPs podía ser retirado sin necesidad de poner en riesgo el sistema de fondo de privada de pensiones. La gente está en contra de un retiro de lo que no existe, de fondos de la ONP, por ejemplo. Entonces, yo creo que la opinión pública en circunstancias de naturaleza, a pesar de que la deliberación en el Perú es incompleta, no está organizada y la sociedad civil carece a veces de algunos reflejos, sí juega un papel moderador y en este momento, así como en julio, con las reformas constitucionales sorpresivas, han jugado un papel de equilibrio y moderación. Y es muy importante para el gobierno y para el Congreso, ¿no? Claro. Ahora, Juan dice bien en Beatriz colocar temas sobre la mesa. Es parte del juego político, porque ciertamente ahora esta relación de ida y vuelta aparentemente tiene otro tono, no tiene el tono, o no debería tener, más aún con la votación a la vista, no debería tener ya una relación ácida de encono, sino más bien una relación armónica aparentemente, ¿no? Aunque el Congreso suele ir un poco, como dice su presidente, de acuerdo al clamor popular, ¿no? Un tema es el Pacto Perú. ¿Qué otros temas, a tu juicio, Beatriz, debe colocar el gobierno sobre la mesa? Yo creo que una cosa interesante que diferencia la estrategia del Premier Martos, que lo que escuchamos la semana pasada con el Premier Cateriano, se resume bien en las imágenes que han lanzado para redes sociales como voto de confianza para el día de hoy. Que si electrificación rural, que si oferta de Operación Taita para el acceso a la salud, que si reforma electoral sin, por ejemplo, el tener el voto preferencial, mejor acceso a la vacuna del COVID, ejecución de inversión pública, generación de puestos de trabajo. Han hecho como un tuit de 10 ideas, ¿no? Inclusive apoyo para comedores populares. Yo la semana pasada, cuando comentábamos amablemente, gracias a tu invitación, el discurso de Cateriano, yo te decía que yo sentía, como abogada y ciudadana, que su discurso no estaba pensado en las necesidades de las personas ciudadanas y ciudadanos de a pie, los que tenemos que ir a trabajar tomando nuestro micro. Yo creo que en el discurso del gabinete Martos ha habido un giro. Tiene cosas mucho más concretas, muchas más leídas desde la perspectiva de
cualquier persona que se preocupa si el Estado va a dar o no abastecimiento al comedor popular que hoy día sostiene la olla común que le asegura la alimentación de su familia. Ujú. Y, sin embargo, creo igual que no es necesariamente una consigna de fondo la que ha estado detrás de la votación de las y los congresistas. Yo creo que en mucho es que han comprendido que el momento de enfilar las baterías contra el ministro de Educación y la ministra de Economía van a ser las interpelaciones. Y al menos de las alocuciones que he escuchado durante varias horas de las y los congresistas, ha sido que varios han sostenido que van a interpelar. Ajá. Nadie ha hablado de censura, pero interpelación va a haber. Interpelación va a haber, así es. Ahora, ¿qué me dicen de la vacuna rusa? Vladimir Putin literalmente nos madrugó con la noticia de una vacuna, incluso su hija ha sido vacunada, tuvo un poco de fiebre, pero todo bien. La OMS ha puesto paños fríos, también el doctor Huerta, vamos con calma, hay que ir con cuidado. Y esto me permite justamente ir con la pregunta referida a la exposición de Martos en relación a la vacuna. ¿Creen que la tiene bien situada, Juan? ¿Crees que el gobierno tiene mapeada bien la vacuna en la estrategia frente al coronavirus? Yo tengo la impresión que de los 3 grandes temas de la agenda pública, que son pandemia, reactivación y la calidad del proceso electoral que viene, donde hay más claridad es en la reactivación y en el proceso electoral en curso. Creo que todavía hay que trabajar muchísimo para recuperar confianza, medidas, estrategia y capacidades logísticas del Estado en materia de lucha contra la pandemia. De hecho, tanto en la exposición de la semana pasada como en esta exposición se nota como que hay un enorme déficit. Probablemente hemos llegado a un límite del Estado y que la sociedad también entiende que ese es un límite y por eso es que hay un límite también de la sociedad. Solo así entiendo de que el Congreso no haya sido muy insistente en precisiones sobre este asunto. Entonces, para nosotros, siendo muy noticioso, muy importante lo de la vacuna, es nuestro mediano plazo, ¿no? Porque nuestro corto plazo son los más de 400,000 casos, más de 40,000 muertos y crisis humanitarias en varias regiones, y que esto yo creo que se puede convertir en un elemento muy crítico, pero interesante, y es que la fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo no pasa por el tema de la pandemia. Es cierto que el premier Martos ha dicho que el eje de su exposición de hoy era la pandemia, pero no fue el eje de la exposición del Congreso. La mayoría de expresiones de muchos parlamentarios era saludamos a tal ministro porque nos abre la puerta y hay otros que no nos atienden, como si ese fuese un elemento básico de las políticas de ahora. Exactamente. ¿No? Sí, es que justamente lo que dices, estaba pensando, nos hemos conectado, porque tengo la impresión, Beatriz, Juan, que la parte final del discurso, vuelvo a insistir, la parte final del discurso de Martos, allí ha salido el verdadero Martos. Ha aflorado este toque campechano, ¿no? De hombre pragmático, él se hace llamar, ¿no? Es un hombre pragmático, de gestión. Y tengo la impresión, no sé si ustedes coincidirán conmigo o no, que si él sabe hilar fino con los congresistas, en esta parte en la que dice, no van a sentarse o no van a venir aquí al podio los otros ministros, sino que he anotado todas las recomendaciones, los pedidos, los reclamos de ustedes congresistas, que no son ustedes, sino son los peruanos, etcétera, 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 y los ministros no van a estar en el escritorio, los van a llevar a la localidad más alejada del Perú para atender lo que estos peruanos necesitan y reclaman. Es decir, pensando bien, ¿no? Es posible que esta guerra pueda articular o permitir la articulación del Ejecutivo y Legislativo con esos detalles que señala Juan, ¿no? Que el ministro me atiende, el ministro me lleva. Ahora, ¿cuán pernicioso puede ser eso? También se tendría que dosificar, pero ya les lanzó la
la rama de olivo, Martos. ¿No creen? Con esto de los ministros los van a atender, los ministros los van a llevar a la zona, a la localidad, al valle, allí donde está el problema. ¿Creen eso o no? Mi perspectiva es que sí es cierto. La población tiene que saber que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y por lo tanto el Congreso no te va a poner un puente. Exacto. El Congreso no te va a llevar víveres. El Congreso no te va a solucionar temas de tu vida diaria. Y entonces es una carta siempre para el Ejecutivo caminar de la mano con las y los congresistas que se deben a sus pobladoras y pobladores de sus regiones, a las personas que votaron por ellas y ellos, para más bien darles algo que rendir cuentas, ¿no? El asunto es que eso no se haga debajo de la mesa, como Kenji Fujimori, que está ahora procesado con sus Avengers por haber hecho ese tipo de negociación, pero debajo de la mesa para intereses subrepticios. Creo que más bien, en sentido positivo, el Premier Martos lo está haciendo por encima de la mesa, en el Pleno del Congreso, lo está ofreciendo, está poniendo los recursos del Ejecutivo a merced de la representación parlamentaria y el eco que puedan hacer de las demandas de sus regiones. Y eso es transparente. A mí me parece que eso es un saludable ejercicio de articulación entre el Poder Ejecutivo, por un lado, y el Poder Legislativo. Lo que venimos criticando, y cerraría con eso desde la semana pasada, son las negociaciones bajo la mesa. El chantaje, el dame que te doy que no se hace público. Es eso lo que yo considero criticable, legalmente reprochable y jurídicamente perseguible. Así es. Beatriz, Juan, siempre es un gusto tenerlos en el programa. Gracias por este análisis en caliente, así con los hechos apenas transcurridos. Han sido Juan de la Puente, Beatriz Ramírez y Juan de la Puente, analizando lo que acaba de ocurrir. El gabinete Martos ha recibido un inmenso voto de confianza, en números me refiero, 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Pero no todo es Congreso, aunque es la noticia más importante. Vamos rápidamente a la pausa y venimos para conversar con el fiscal Rafael Vela, porque el fiscal José Domingo Pérez ha presentado una acusación contra Alejandro Toledo, Lograña y otros por la interoceánica. Las explicaciones tras la pausa, porque nada está dicho.